¿Alguna vez has oído hablar de un hombre tan sabio que incluso los reyes se inclinaban ante sus palabras y a la vez tan ciego que su sabiduría se convirtió en su caída? ¿Qué pasaría si el mismo don que lo hizo grande fuera lo que lo destruyó? Esta noche, abrimos una puerta que muchos temen tocar, el viaje oculto, profético y espiritual del rey Salomón. Una historia donde la sabiduría divina se encuentra con la debilidad humana. Una historia que comienza en la gloria pero desciende a la sombra. Porque más allá del oro, más allá del templo, más allá del esplendor de su trono, yace un secreto, uno que ha resonado durante 3000 años y todavía advierte a los corazones orgullosos hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás en la vida de Salomón podría cambiar la forma en que ves el conocimiento, la tentación e incluso la voz de Dios para siempre. Todo comenzó mucho antes del nacimiento de Salomón, en las cámaras de un corazón roto. El rey David, el guerrero poeta, el hombre conforme al corazón de Dios, había pecado. Su afer con Betsabé, una mujer de belleza y tristeza, puso en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de Israel. De esa unión prohibida, en medio de la culpa y el castigo divino, nació un niño, Salomón, cuyo nombre significa paz. Pero la paz no llegaría fácilmente a su casa. Desde el día de su nacimiento, sombras y luces danzaban a su alrededor, como si el cielo y la tierra disputaran por su alma. De niño, Salomón era callado, no por debilidad, sino en contemplación. Observaba, escuchaba y absorbía las lecciones susurradas por profetas y sacerdotes. El profeta Natán, quien había condenado a David por su pecado, se convirtió en mentor del joven. En sus ojos, Natán veía algo extraordinario, el potencial de redención. A través de este niño, la línea de sangre manchada por la lujuria podría purificarse con sabiduría. Pero el destino nunca se da gratuitamente, debe ser probado. Cuando el rey David envejeció y se debilitó, el reino tembló. Sus hijos, fuertes, ambiciosos y despiadados, luchaban por la corona. La sangre no se derramó en el campo de batalla, sino dentro de los muros del palacio. Adonías, hijo mayor de David, se proclamó rey mientras su padre aún vivía. El aire estaba cargado de conspiración y miedo. Fue entonces cuando Natán y Betsabé actuaron. Recordaron al moribundo David su promesa, que Salomón, el hijo del arrepentimiento, heredaría el trono. La mano temblorosa de David se extendió. Sus labios, pálidos y agrietados, pronunciaron el decreto: Salomón reinará después de mí. Y así fue. El niño que había observado desde las sombras de repente se convirtió en luz del poder. Pero pronto aprendería que una corona pesa más que el oro, pesa sobre el alma. Cuando David murió, Salomón tenía apenas 15 años. Sin embargo, en su corazón ardía un fuego más allá de sus años. Eliminó rápidamente a sus enemigos, Adonías, Joab y otros que amenazaban su trono. El mundo lo llamaba sabio, pero su sabiduría aún no era divina, era la astucia de un joven que sabía que la misericordia, en el momento equivocado, podía destruir un reino. Pero esa noche, algo sucedió que cambiaría todo. Exhausto, cargado con la responsabilidad del reinado, Salomón se durmió. Y en ese sueño, tuvo una visión. Una voz llenó los cielos, no era trueno, ni fuego, sino pura y eterna. Pide, dijo la voz, y te daré lo que tu corazón desea. Piensa por un momento. ¿Qué pedirías si Dios mismo te ofreciera cualquier cosa? ¿Poder? ¿Riqueza? ¿Larga vida? Salomón no pidió ninguna de esas cosas. Se inclinó en su sueño y dijo: dame un corazón que discierna entre el bien y el mal, para gobernar a tu pueblo con sabiduría. El cielo guardó silencio por un momento, como si incluso los ángeles se detuvieran maravillados. Luego la voz habló de nuevo: porque no pediste riquezas ni venganza, te daré lo que pediste, y más. Tendrás sabiduría como ningún hombre antes o después de ti, y con ella, riquezas, honor y paz. Salomón despertó asombrado. El sueño se sentía real, demasiado real. Cayó de rodillas, temblando. Ese fue el momento en que la sabiduría divina entró en la mente de un hombre mortal. Los años que siguieron fueron dorados. Sus juicios eran rápidos y brillantes, como relámpagos cortando la oscuridad. Un día,
2 mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre del mismo bebé. No había testigos, ni pruebas, solo lágrimas y palabras desesperadas. La corte guardó silencio mientras Salomón ordenaba: «Traedme una espada. Partid al niño en 2 y dad la mitad a cada mujer». Se escucharon exclamaciones de asombro en la sala. Una mujer gritó: «No. Dáselo a ella, solo no lo mates». La otra asintió fríamente. Y en ese instante, los ojos de Salomón brillaron con el fuego de la visión divina. «Dad el niño vivo a quien mostró misericordia», declaró. «Porque ella es la verdadera madre». La historia se difundió por toda la tierra. Verdaderamente, susurraba la gente, la sabiduría de Dios está en este rey. Pero la siguiente parte de la historia de Salomón te sorprenderá aún más. Porque la sabiduría, cuando no está protegida, puede convertirse en orgullo. Y el orgullo, cuando se alimenta, puede engendrar destrucción. La fama de Salomón se extendió más allá de Israel. Caravanas de Egipto, Saba y Tiro llegaban trayendo oro, especias, marfil y bestias exóticas. El mundo se inclinaba ante el trono del hombre que entendía todos los enigmas. Su palacio brillaba como el sol de la mañana. La plata era tan abundante que se consideraba sin valor. El templo que construyó en Jerusalén, la casa de Dios, resplandecía en oro puro. El arca de la alianza descansaba en su interior, rodeada por querubines cuyas alas se extendían de pared a pared. Y sin embargo, debajo del oro y el cedro, comenzaron a agitarse las sombras. El corazón de Salomón, antes puro, empezó a desear más, no solo conocimiento, sino placer, admiración y belleza. Comenzó a casarse por política, forjando alianzas a través del amor. Una princesa de Egipto. Una noble de Sidón. Una reina de Moab. Una tras otra llegaron, hasta que el número alcanzó 1000. Cada mujer traía consigo sus propios dioses, sus propios ídolos, sus propios rituales. Al principio, Salomón los toleró por el bien de la paz. Luego, lentamente, comenzó a participar, no como creyente, sino como observador curioso. Se decía a sí mismo que estaba por encima de todo. Pero el corazón no puede inclinarse ante 2 amos. Se dice que una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su balcón, Salomón reflexionaba sobre los poderes ocultos del cielo. Comenzó a preguntarse no solo ¿qué es correcto?, sino ¿qué es posible? Esa pregunta, inocente al principio, abrió la puerta a misterios que no podía controlar. Según antiguos escritos, textos fuera del canon, Salomón poseía un anillo. Un anillo que se decía le había sido dado por el arcángel Miguel mismo, grabado con el sello de Dios. Con él, ordenaba a los espíritus construir el templo. Algunos dicen que ató demonios para cortar las piedras y pulir el oro. Ya fuera literal o simbólico, la historia revela algo profundo. La sabiduría de Salomón había cruzado a ámbitos que difuminaban la frontera entre el conocimiento divino y el poder prohibido. Pero la siguiente revelación descubre un secreto que muy pocas personas conocen. El templo, magnífico y sagrado, no era solo una casa para Dios, era un espejo del universo. Sus pilares representaban el cielo y la tierra. Su santuario interior simbolizaba el encuentro de lo divino y lo mortal. Los sacerdotes se movían dentro de él como estrellas en órbita, realizando rituales de luz y purificación. Pero cuando el propio constructor se apartó de la luz, el equilibrio se rompió. A medida que Salomón envejecía, las mujeres de su palacio susurraban. Hablaban de dioses con nombres que los israelitas nunca habían escuchado: Astarte, Molech, Quemos. Le ofrecían vino y promesas de placer eterno. Y lentamente, casi imperceptiblemente, el altar de Salomón al Señor se convirtió en uno entre muchos. El incienso que antes subía al cielo ahora se mezclaba con el humo de los ídolos. El hombre que una vez escribió, «El temor del Señor es el principio de la sabiduría», había olvidado sus propias palabras. Pero lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que ves el cielo para siempre. Porque cuando Salomón se apartó de Dios, los cielos guardaron silencio. La sabiduría que antes fluía como un río se convirtió en un desierto. Los profetas dejaron de visitarlo. Los sueños dejaron de venir. Y en ese silencio, el rey comenzó a sentir algo que nunca antes había conocido: vacío.
Intentó llenarlo con oro, con placer, con poder, pero nada lo satisfacía. Su risa se volvió hueca. Su palacio resonaba con el sonido de banquetes sin sentido. Escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en esas palabras vislumbramos el clamor de un hombre que lo tenía todo, y, sin embargo, nada. Aún así, incluso en su desesperación, hubo un destello de misericordia divina. Salomón comenzó a escribir de nuevo, no como rey, sino como un hombre quebrantado en busca de la verdad. Sus palabras se convirtieron en el libro de Eclesiastés. Es único, crudo, inquietante, brutalmente honesto. Habla de la futilidad de las riquezas, la brevedad de la vida, la inevitabilidad de la muerte. Pero al final, encuentra una verdad que brilla a través de la oscuridad: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Esas palabras, nacidas de las cenizas del arrepentimiento, se convirtieron en la última ofrenda de Salomón al mundo. Y sin embargo, la historia no termina allí. Después de su muerte, el reino se fracturó, tal como Dios había advertido. 10 tribus siguieron a Jeroboam, un hombre que alguna vez fue leal, pero ahora elegido para gobernar por decreto divino. Solo Judá permaneció con el hijo de Salomón, Roboam. La gloria de Israel se desvaneció, y el templo que Salomón había construido con tanto esplendor un día sería reducido a polvo por el fuego babilónico. Y aún así, la leyenda de Salomón perduró. En antiguos pergaminos, en susurros llevados a través de desiertos y mares, la gente hablaba del anillo, el sello que podía dominar lo invisible. Algunos creían que estaba escondido, esperando el día en que la sabiduría caminara nuevamente sobre la tierra. Otros dicen que la verdadera sabiduría de Salomón no estaba en el poder de mandar a los espíritus, sino en el momento en que comprendió que todo poder sin Dios no es nada. Esa es la historia oscura de Salomón, el hombre que tocó el cielo y cayó en la sombra. El rey que construyó un templo para Dios pero perdió el que estaba en su propio corazón. El más sabio de los hombres, destruido no por ignorancia, sino por deseo. Pero, ¿y si su historia no terminó realmente? ¿Y si, a través de su linaje, otro surgiría, uno que construiría no un templo de piedra, sino un reino del alma? ¿Y si la mujer que una vez estuvo en el balcón del palacio, Betsabé, su madre, guardaba la clave de la profecía de redención que comenzó en la vergüenza y terminó en gloria? Pero la historia del legado de Salomón es mucho más enredada que meros palacios, oro o 1000 esposas. Hay una dimensión oculta, que pocos se atreven a explorar, que conecta al rey no solo con el poder y la sabiduría, sino con secretos más antiguos que el propio Israel. Algunos dicen que las murallas de Jerusalén le susurraban, que las piedras del templo hablaban cuando él caminaba entre ellas, y que los cielos mismos revelaban patrones en las estrellas que solo él podía descifrar. Y lo que descubrió en esos patrones era a la vez asombroso y aterrador. Los cielos sobre Jerusalén no eran solo un telón de fondo para el reinado de Salomón, eran un espejo de su alma. Al estudiar los movimientos del sol, la luna y los planetas, comenzó a comprender ciclos del destino, no solo para reyes y reinos, sino para naciones aún no nacidas. Vio cómo los imperios se levantan y caen, cómo los deseos de los hombres repercuten a través del tiempo, y cómo el orgullo, sin control, trae la catástrofe. Lo que aprendió de los cielos era conocimiento sagrado, pero todo conocimiento tiene un precio. Porque mientras más entendía, más se daba cuenta de que incluso la sabiduría no podía escapar al peso de la fragilidad humana. Y aquí hay una revelación que pocos han considerado: la fascinación de Salomón por los patrones celestiales podría haber estado ligada a su sed de control, no solo sobre los hombres, sino sobre fuerzas invisibles. Los textos apócrifos hablan de él invocando espíritus, no solo para construir un templo, sino para moldear la propia realidad. Algunos los describen como demonios, otros como ángeles caídos, pero todos coinciden en que el nombre de Salomón era temido en los reinos invisibles. Él imponía obediencia a seres que existían antes de la humanidad, seres que conocían secretos de la creación que incluso los reyes apenas podían imaginar. Y aún así, a pesar de este poder sobrenatural, era vulnerable, porque el corazón de un hombre no se gobierna con anillos, hechizos o espíritus. Se gobierna con amor, miedo, deseo y arrepentimiento. La siguiente revelación sacudirá tu comprensión de lo que significa poseer verdadera sabiduría.
Las relaciones de Salomón con sus esposas eran más que alianzas políticas. Eran ventanas a mundos extranjeros, cada una con sus propios dioses, rituales y conocimientos místicos. Algunas traían amuletos y talismanes que se decía tenían el poder de doblegar la naturaleza misma. Otras susurraban secretos en la noche, secretos que, si se pronunciaban en voz alta, podían deshacer la mente. El rey, curioso y desprevenido, comenzó a explorar estos misterios, combinando la visión divina con prácticas arcanas. Pero cada experimento, cada indulgencia, lo alejaba de la simplicidad de la obediencia y lo acercaba al precipicio del colapso espiritual. Y aún así, incluso en la sombra de la tentación, Salomón ocasionalmente vislumbraba la verdad, momentos fugaces donde la sabiduría iluminaba la oscuridad de su propia alma. En cámaras privadas meditaba, no sobre riquezas o poder, sino sobre la impermanencia de todas las cosas. Escribió reflexiones crípticas en pergaminos que pocos llegarían a ver. Líneas como, todo lo que se construye con manos vuelve al polvo, todo lo que se gana con astucia se desvanece como humo en el viento. No eran reflexiones vacías. Eran advertencias a sí mismo, grabadas en la psique de un hombre rodeado de susurros de poder y peligro. Pero la historia da un giro aún más oscuro, uno que las escrituras apenas insinúan, y que las leyendas susurran con temblorosa admiración. Entre las mujeres de su palacio no había solo princesas y nobles, sino videntes, místicas y hechiceras. Algunos dicen que lo introdujeron a conocimientos que deberían haber permanecido ocultos, los secretos del destino, los caminos de las almas, la esencia misma de la vida y la muerte. El rey, embriagado por la curiosidad, comenzó a experimentar con esos secretos. Buscaba predecir el ascenso y caída de las naciones, doblegar corazones a su voluntad, comprender no solo cómo actúan los hombres, sino por qué el universo mismo se comporta como lo hace. Y aquí yace la escalofriante verdad, mientras más profundizaba, más se alejaba del camino de Dios. Su sabiduría se convirtió en una espada de doble filo. Por cada revelación obtenida, una sombra se arrastraba a su corazón. Cada orden a los espíritus, cada ritual realizado, cada ídolo tolerado o adorado, creaba fisuras en su alma. Y mientras la gente se maravillaba de su riqueza y sus juicios, los cimientos de su reinado se fracturaban silenciosamente. Lo que viene a continuación puede asombrarte, porque Salomón, a pesar de todo el conocimiento, previsión y poder sobrenatural a su disposición, se convirtió en prisionero de sus propios deseos. Su palacio, antaño santuario de estrategia y paz, se volvió un laberinto de intriga y obsesión. Sus esposas, astutas y ambiciosas, jugaban sutiles juegos que enredaban al rey en redes de celos, engaño y manipulación discreta. Textos antiguos sugieren que algunas mujeres afirmaban poseer conocimiento secreto del reino espiritual y probaban los límites del juicio del rey. Susurraban, si realmente conoces los cielos, ¿no puedes conocerme a mí? Y al responder, Salomón a veces se perdía a sí mismo. Y aquí hay una revelación que desafiará todo lo que creía sobre él. El templo, la cúspide de su logro divino, también pudo haber sido una trampa espiritual. Porque cada piedra cuidadosamente colocada, cada querubín de oro, era un acto de devoción, sí, pero también una prueba de obediencia. Y cuando Salomón comenzó a adorar dioses extranjeros junto al Dios de Israel, cuando los altares a Astarte y Quemos surgieron tanto en su corazón como en su palacio, la armonía divina que le había otorgado sabiduría comenzó a fallar. Los cielos observaban, y ni siquiera el anillo, el sello que vinculaba a los espíritus a su voluntad, pudo salvarlo de las consecuencias de un corazón errante. Pero la siguiente revelación te impactará aún más. Porque el rey que podía dominar demonios y leer las estrellas todavía enfrentaba la verdad última, la mortalidad. Al final, su sabiduría no pudo prevenir el dolor, la traición ni la fractura de su reino. Su corazón, dividido entre la obediencia y el deseo, entre Dios y los placeres mundanos, se convirtió en un campo de batalla. Y aunque su hijo, Roboam, heredaría el trono, heredaría no solo esplendor, sino también inestabilidad, las mismas semillas de discordia sembradas por las decisiones de Salomón. Sin embargo, hay un secreto más, uno que incluso en la antigüedad pocos se atrevían a pronunciar. Betsabé, la madre de Salomón, cuya sombra se extendía sobre su vida como bendición y maldición a la vez, fue más que una mano guía. Ella fue el conducto a través del cual fluía el destino.
Su sabiduría, su visión y su astucia moldearon el alma misma de Salomón. Y en ella vislumbramos una verdad a menudo pasada por alto: los caminos de los reyes nunca son solitarios. Cada elección, cada pecado, cada victoria está entrelazada con aquellos que caminan invisibles a su lado. Así, la oscura historia de Salomón no termina con oro, templos o anillos. Se despliega en reinos invisibles, en luchas que no están registradas en piedra ni en las escrituras, en la tensión misma entre la ambición humana y la voluntad divina. Su vida se convierte en un espejo, mostrándonos las alturas de la sabiduría, las profundidades del deseo y la frágil línea que separa la obediencia de la ruina. Al acercarnos al final de este viaje por la vida de Salomón, detengámonos y reflexionemos sobre lo que hemos presenciado. Hemos visto a un hombre elegido por Dios, un rey dotado de una sabiduría que superaba todo entendimiento humano, pero también un hombre que luchó con las muy humanas tentaciones del deseo, el orgullo y la distracción. Desde su nacimiento bajo la sombra de los pecados ocultos de sus padres, hasta la guía profética que moldeó su ascenso, la vida de Salomón fue un tapiz de favor divino y fragilidad humana. Hemos caminado por los pasillos de su magnífico palacio, nos hemos maravillado ante el esplendor del templo que construyó para honrar a Dios y hemos sentido el peso de sus decisiones que trajeron unidad y discordia a su reino. Hemos descubierto el misterio de sus 1000 esposas, cada una un hilo en la compleja red de intrigas políticas y desafíos espirituales que pusieron a prueba el corazón de un rey. Hemos vislumbrado las dimensiones místicas de su vida, el anillo, los espíritus, la sabiduría oculta de las estrellas, y, aun con todo este poder, Salomón fue recordado de que la verdadera sabiduría no se mide por riqueza, influencia o habilidades mágicas, sino por la obediencia a Dios, la humildad ante su voluntad y el discernimiento para distinguir el bien del mal. Y ahora, queridos espectadores, el mensaje no es solo sobre Salomón, es sobre cada uno de nosotros. Vemos en él la gloria y el peligro de los dones confiados por Dios, sabiduría, talento, oportunidades, y la responsabilidad que conllevan. Vemos las consecuencias de apartarnos del camino de Dios, de permitir que los deseos, el orgullo o las voces del mundo nublen nuestro corazón. Pero también vemos la misericordia de Dios, la oportunidad de arrepentimiento y el legado perdurable de quienes lo buscan con sinceridad. Aquí es donde entras tú. Quiero que tomes un momento ahora, aquí mismo, en este espacio sagrado, y reflexiones. Escribe en los comentarios tu confesión personal, una breve oración o un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte tu corazón con nosotros, porque tus palabras pueden ser la chispa que ilumine el camino de alguien más. Y no guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con al menos 10 personas, con tu familia, amigos y comunidad, porque cuando esta historia llega a más almas, no es solo contenido compartido, es la enseñanza de Dios llevada adelante para transformar vidas. Al compartir este video, estás ayudando a extender la sabiduría de Dios, su misericordia y su bendición a innumerables personas que pueden estar vagando en la oscuridad, buscando dirección o anhelando un recordatorio de su verdad eterna. Siente la urgencia, siente la responsabilidad, porque cada vista, cada compartida, cada oración ofrecida en respuesta, es una oportunidad para tocar una vida, para que los corazones regresen a Él. Recuerda, la historia de Salomón no es solo un relato de oro y gloria, es una lección viva de obediencia, humildad, arrepentimiento y favor divino. Es un llamado para que cada uno de nosotros examine su propio corazón, busque sabiduría de aquel que la concede libremente y viva una vida que lo honre por encima de todo. Así que actúa ahora. Confiesa, ora, da testimonio y comparte. Deja que este mensaje se propague. Deja que despierte almas, inspire cambios y recuerde al mundo que la palabra de Dios está viva, es poderosa y transformadora. El momento es ahora, sé el mensajero, sé la luz y ayuda a llevar adelante el legado de verdad y sabiduría que la historia de Salomón ha revelado. Ahora, antes de finalizar, te invito, queridos hermanos y hermanas, a unirse a mí en una oración muy importante. Hablemos juntos desde el corazón, mi querido Señor, Padre Celestial, venimos ante ti hoy con corazones humildes, agradecidos por tu sabiduría y misericordia. Te damos gracias por las lecciones que nos has mostrado a través de la vida de Salomón, por las bendiciones del entendimiento, la belleza de la obediencia y la advertencia de la tentación. Señor, te pedimos que nos perdones por las veces que nos hemos desviado de tu camino,
por los momentos en que nuestros deseos o nuestro orgullo nos alejaron de tu verdad. Llena nuestros corazones con tu guía, nuestras mentes con discernimiento y nuestros espíritus con valor para seguirte en todas las cosas. Ayúdanos a buscar la sabiduría por encima de las riquezas, la obediencia por encima del confort y el amor por encima de todo. Fortalécenos para vivir en tus caminos, honrar tu nombre y ser luz para otros en este mundo. Que tu gracia nos cubra, tu palabra nos guíe y tu espíritu habite en nosotros siempre. Entregamos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras acciones a ti, confiando en tu amor y misericordia infinitos. Amén.